Claudia Sheinbaum construye un país que se está partiendo en pedacitos bajo el peso de un régimen que da más importancia a sus amistades ideológicas que a la realidad. Sheinbaum, al frente de Morena y la llamada Cuarta Transformación, junto con sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, conforman una alianza destructiva que ha sumido al país en la vulnerabilidad extrema. Lejos de progresar, México retrocede. La economía está estancada, la seguridad en ruinas y la soberanía es erosionada completamente. Todo esto mientras sus seguidores aplauden discursos inútiles, ignorando el daño irreversible causado por las políticas fallidas que están implementando. Veamos el conflicto diplomático con Estados Unidos, que ha sido exacerbado por la reelección de Donald Trump en el 2024. Claudia Sheinbaum y su gobierno han optado por tener confrontaciones retóricas en lugar de actuar concretamente, y esto ha dejado a México expuesto a amenazas graves como aranceles masivos en muchos productos y deportaciones aceleradas. Donald Trump, con su estilo impredecible, como esa extraña carta enviada a los líderes mundiales, exige concesiones que comprometen nuestro liderazgo en el continente. En lugar de fortalecer alianzas comerciales y migratorias, la Cuarta Transformación ha confrontado a nuestro principal socio, dándole más importancia a sus posturas ideológicas que nos dejan a merced de presiones externas. Pero la soberanía no se defiende con retórica, mañaneras o tweets. Se pierde cuando el gobierno ignora la realidad geopolítica del mundo. Un ejemplo reciente es la pérdida de soberanía alimentaria en la producción de carnes. Según los datos más recientes, México dejó de ser autosuficiente en carne de res por primera vez en más de una década. En el 2025 las importaciones aumentaron un 21.7%, superando las exportaciones que solamente crecieron 11%. Esto no es nada más porque sí es porque las políticas negligentes como los recortes al presupuesto para combatir las plagas como el gusano barrenador y el cierre a las exportaciones de ganado en pie han terminado por reducir la oferta ganadera nacional. Ahora dependemos de importaciones de Brasil, de China y sí, de Estados Unidos, lo que no solo lastima nuestra autonomía, sino que expone a los productores locales a una competencia desleal contra la que no pueden combatir. El resultado, el precios hasta el cielo. El kilo de res ha subido más de 20% en los últimos meses, golpeando el bolsillo de las familias mexicanas, incluyendo a los más pobres, mientras el gobierno presume de ser humanista. Depender de alimentos del exterior nos hace débiles ante las presiones extranjeras. Pero la hipocresía de Morena va mucho más allá. Mientras exigen más impuestos a los ciudadanos, el partido lidera la evasión fiscal al SAT, con deudas de 160 millones, seguido por el Partido del Trabajo con 37 millones. ¿Cómo puede un gobierno que se dice del pueblo evadir sus propias obligaciones mientras recauda casi 500,000 millones más en 2025, pero con 8% menos contribuyentes activos? Esto significa que unos pocos están pagando más, aplastando a la clase media. Y ni hablemos de los recortes, porque las universidades públicas enfrentan un tijeretazo del 7% en este año, y sin protestas masivas, porque la Cuarta Transformación ha cooptado las voces que los critican. Misteriosamente, el silencio reina en donde antes había marchas. A esto, sumemos los intentos de normalizar la arbitrariedad, como las propuestas para que las fiscalías aseguren bienes sin ninguna orden judicial, abriendo la puerta a los abusos de los políticos. Venezuela cayó en el abismo del autoritarismo, Cuba se tambalea bajo décadas de aislamiento ideológico. México va a ser el próximo, si es que no despertamos. La corrupción en aumento, la inseguridad implacable y el desgaste democrático nos están acercando al precipicio. Tenemos que rechazar esta traición a nuestra sociedad antes de que sea tarde. La soberanía se defiende con acciones, no con discursos vacíos y huecos. Organicémonos en contra de la corrupción, exijamos rendición de cuentas y construyamos una oposición real, una con propuestas. Hay encuestas recientes que sugieren que una alianza opositora podría arrebatar estados a la Cuarta Transformación en las siguientes elecciones. Pero el futuro de México depende de rechazar este cáncer político que nos deja vulnerables ante el mundo. Es hora de actuar por un México libre, por un México próspero, un México soberano. Nosotros somos resistencia y tenemos que actuar como tal.